¿Qué te motivó a estudiar antropología? Estudié antropología por una curiosidad que tengo y siempre he tenido de tratar de entender las dinámicas y la manera en cómo se organizan los diferentes grupos humanos del mundo. Y porque me gusta mucho la música y siempre me han llamado la atención la música tribal y la música tradicional latinoamericana. Entonces, a partir de la antropología yo quise abordar la música. En un primer momento quise estudiar etnomusicología en la ENA, pero pues me di cuenta que también podría ser buena idea estudiar antropología social por una parte y pues música por otro. Entonces, pues la curiosidad me llevó a estudiar antropología y luego pues se convirtió en una pasión por el conocimiento. ¿Cómo defines el método etnográfico? Pues como observación registrada, ¿no? Así tal cual, como la observación registrada, no sé, sería, digo, suena medio conceptual, pero sí, ¿no? O sea, la etnografía es vivir escribiendo. Es una experiencia en campo que tengo haciendo etnografía con mi querido Marquitos Rendón. Pues, no sé, varias experiencias que tengo en campo, pero para fines pues prácticos. Uno siempre va como el antropólogo inocente, ¿no? A hacer su etnografía y a pretender que está listo para observar y hacer una descripción medianamente acercada a la realidad o a las realidades que viven las personas. Y me acuerdo mucho que estábamos ahí observando la realidad con don Manuel, que es nuestro amigo, ahí en San Antonio de la Cal, y nos decía como, órale muchachos, saquen su libreta y apunten esto que les voy a decir, saquen su libreta. Entonces, bueno, eso me marcó, ¿no? Como en la etnografía de quitar el ego del antropólogo y observar de manera hegemónica y pues hacer una etnografía más a profundidad con la gente y como ellos piensan, ¿no? Ahí como que se te derrumba el ego y eso está chido. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la producción audiovisual? Mi primer acercamiento a la producción audiovisual, pues, fuera de todos los experimentos que haya hecho alguna vez de tomar fotos o filmar cosas que me parecían interesantes, incluso en mi primer práctica de campo, pues fue justo el documental que hice junto con mis compañeras Ana Laura, Vicky y Cari. Fue un documental etnográfico de San Antonio de la Cal, y así lo pueden encontrar en YouTube como La Tradición Sagrada de San Antonio de la Cal. Y pues esa fue, yo creo, mi primer experiencia de registro audiovisual en la que me animé pues, a grabar el audio por separado. Bueno, nos animamos y los roles de un crew fílmico pues estaban más bien establecidos. Y pues sí, esa y pues fue bueno desde el desarrollo del guión, desde escribirlo, la parte creativa hasta los últimos días de su edición y su presentación dentro de la misma comunidad. Entonces, esa fue la primera y yo creo la única en realidad. Las otras están ahí todavía desarrollándose. ¿Cuál dirías que es el aporte de las producciones audiovisuales a la etnografía? Pues ese precisamente, pues el aporte, no sé si sea como que el aporte, más bien es ahí un complemento muy importante, la etnografía y el cine documental,
porque de hecho se desdibujan sus fronteras en donde termina la investigación etnográfica o el registro etnográfico y empieza el documental, pues es muy ambiguo, pero creo que importa mucho porque, ya sabes, quiero partir de este dicho que dice que una imagen dice más que 1000 palabras. La imagen pues también tiene una posición política, una opinión, ¿no? La imagen en sí misma es una opinión, pero pues el principal aporte es pues el registro visual, ¿no? que tiene, que puedes casi que plasmar la realidad desde una cámara. Ahí ya se queda para la posteridad, a diferencia de un trabajo escrito, ¿no? Que de todas maneras nadie lee. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la documentación audiovisual en las investigaciones en campo? Pues la ventaja es esa, que hoy podemos desarrollar más y podemos capturar más momentos e ideas, conceptos, podemos hacer más etnografía, pues, con las herramientas audiovisuales, con cámaras y micrófonos, y pues las calidades pues son cada vez más pues mejores, pues la calidad es muchísimo más alta cada vez y a un precio accesible, a menos que deje de ser negocio para las grandes corporaciones que hacen los equipos. Eso es una ventaja, yo creo, ¿no? Y es una necesidad, porque pues también la tecnología y la manera en cómo vivimos y entendemos el mundo, sobre todo ahora después de pandemia, pues es virtual, es digital. Entonces es la manera en cómo la antropología puede existir en esos medios. Me imagino que de otras también escritas, ¿no? Con producción de textos etnográficos en la red y en las diferentes páginas, pero pues sirva esta producción también como para que haya este otro formato de audiovisual en las diferentes plataformas, en las diferentes redes sociales que existen. Entonces esa es una ventaja. La otra desventaja, como también por ejemplo es la misma desventaja de los podcasts, es que como ahora es tan fácil hacerlos, pues creo que hay demasiado también. Entonces creo que está la desventaja. No, la verdad no le veo desventajas. ¿Por qué elegiste como tema de investigación los colectivos urbanos? Elegí el tema de los colectivos urbanos porque a fin de cuentas englobaba muchas de mis intereses personales, que es, como ya decía antes, esta curiosidad como por tratar de entender cómo funcionan los grupos socioculturales. Y el arte y la rebeldía ha sido una cosa que también me ha apasionado mucho, desde practicarla hasta tratar de entenderla. Y los colectivos urbanos en cualquier ciudad del mundo, me parece que pues, nuevos no son, pero observo que pues, es la alternativa que se está optando como para poder hacer cosas o para poder cambiar el mundo en el que vivimos, las cosas que creemos de manera colectiva que están mal, pues se está encontrando la manera de cómo juntarte con las personas que tienes una identidad con ellas, de tu mismo barrio o de tu mismo lenguaje o de tu mismo, alguna identidad, pues. Entonces creo que es ahí donde está la respuesta a muchos de los problemas que tenemos como sociedad. ¿Por qué decidiste integrar la producción de un documental a tu investigación? Decidí integrar una producción audiovisual en mi investigación porque tenía mucho interés y mucha curiosidad en desarrollar algo más creativo, pues utilizar el arte para poder comunicar otras cosas. En el documental que estoy desarrollando ahora, pues mucho se nutre de la ficción o del arte conceptual, porque pues está compuesto de entrevistas dirigidas, de entrevistas diseñadas para dar a conocer a los colectivos, pero también quise experimentar y como también
fue con este método o esta herramienta que ahora le conocen como cámara participativa, pues me animé junto con mi compañera Dulce a mi compañera del colectivo, pues a desarrollar, por ejemplo, filmar una danza aérea para dar a entender el concepto de la violencia en el país. Me animé, por ejemplo, también a trabajar con mi amiga Génesis Frías y Renata Gain, y filmar y diseñar toda una danza contemporánea, porque pues siempre me ha llamado la atención el movimiento y el arte en general. Entonces quería poder plasmar muchas de las cosas que son de mi interés en mi trabajo de investigación. Entonces pues ahí está, ¿no? Ya grabado, al menos como experiencia, pues estuvo buena, al menos como experimento. Y pues ahí va a estar, ¿no? En el documental, en que sí rompe un poco como con la línea documental clásica, pero pues es lo que está pasando ahora con el cine documental y con la investigación antropológica y etnográfica. ¿Cómo fue tu experiencia en el diseño, montaje, producción y edición de un documental? Mi experiencia en el proceso del documental pues fue muy complicada, la verdad. Bueno, al principio, como todo, nada más creo que siempre se me dificultó todo. Porque a comparación del primero que hice con mis compañeras en la universidad, pues fue todo muy armonioso, porque desde un principio nosotros ya conocíamos la comunidad, ya teníamos lazos con las personas, rapport, ¿no? Como se les llama. Entonces ya habíamos estado en el proceso, pese a lo complejo que es el proceso de la Semana Santa en Tolimán y específicamente en San Antonio, pudimos desarrollar desde el principio el guión, la escaleta y todas esas cuestiones de preproducción. El rodaje estuvo buenísimo y pues al final también, ¿no? El proceso de edición. Y bueno, a comparación de este otro que ando haciendo ahorita, que se va a llamar así tal cual, Colectivo Gran Bullo, que es el colectivo que estoy investigando ahora, del cual yo también formo parte, fue más difícil porque de entrada tuve que hacer, como diría mi maestra Adriana Terven, con lo cotidiano hacerlo extraño, ¿no? Lo cotidiano, verlo desde otra perspectiva, ver desde afuera tu mismo contexto, ¿no? Entonces esa fue la parte difícil, cómo desarrollar un guión coherente de todo lo que había pasado, porque de entrada pues yo no pensé al principio en investigar a mi propia comunidad, ¿no? Entonces en algún momento de la carrera, pues platicando con algunos otros compañeros en la carrera, dije, no, pues sería buena idea, como que si ya estás trabajando con un colectivo urbano y esto interesa hacerlo, pues des a conocer la obra del mismo. Entonces pues entré en varias disyuntivas de cómo hacer un documental sin pues sin un contexto que no fuera el mío, ¿no? Entonces fue difícil desde plantearlo, cómo iba a ser, desde cuál iba a ser la perspectiva, juntar imágenes de archivo, juntar material de archivo también fue difícil, porque nosotros solamente cometíamos el trabajo y nunca se nos ocurrió registrarlo. Ya de última sí, ahora sí ya hay pues recursos, pero en su momento no había más que alguna foto casual por ahí que estaba en las redes sociales, que tuve que usar también como material de archivo. Me hubiera gustado tener como algún film de cuando nosotros salíamos a la calle a trabajar, pues, con los niños o con los jóvenes, o de los conciertos que hacíamos, pero no lo hubo. Entonces poder sustentar de manera visual eso pues fue algo complicado después también. Y pues como ya te decía, el tratar de experimentar con danza contemporánea, o sea, con danza aérea, con incluso conceptos visuales que pues no son
tan literales, sino que están escondidos ahí dentro del mismo documental. La verdad fue, como dice el dicho, meterme en camisa de 11 varas. No fue fácil, no está siendo fácil, y pues más bien sí la experiencia ha sido ruda, ha sido difícil. También como aprender a utilizar diversos dispositivos como cámaras, micrófonos, computadoras, etcétera, ¿no? ¿Recibiste alguna formación en la producción de documentales? Recibí una formación de un diplomado en la Escuela Libre de Cine, que estuvo buenísimo también. Tuve maestros muy buenos y muy chidos, muy alivianados y muy preparados. Y vi desde los diferentes géneros del cine y del cine documental, pues desde cómo usar una cámara también, y sin cámara, porque pues la cámara ya la tuve al final del curso. pero bien, sí, esa fue mi formación. Y pues mi formación, digamos, académica, y también pues antropología visual en la universidad me ayudó muchísimo. ¿Consideras que se están integrando las producciones audiovisuales en las investigaciones etnográficas en Querétaro? Pues apenas empieza a integrarse las producciones audiovisuales al back-off que hay, ¿no? A la producción de las ciencias sociales. Apenas, bueno, ahora ya está en carreras de eso, ¿no? Creo que ya se va a abrir la de cine, entonces eso va a estar muy interesante. Y ya está, por ejemplo, ahí el del compa la escena, así suena la escena, me parece que se llama El Documental, ha hecho aquí en Querétaro, ¿no? Y está muy bien, yo creo, ¿no? O sea, hay mucho que decir, quizá haya estado mucha de la escena fuera de ese documental, pero a mí me parece que dentro de lo que cabe, pues sí engloba bastante bien lo que, pues el objetivo que tenía, ¿no? Seguramente por ahí deba de haber más documentales de Querétaro, hechos en Querétaro, pero para fines, digamos, como pues, más populares, está de Chucho, que es el de Así Suena la Escena. Ese me suena mucho. Y pues claro, también ya en la misma academia, con todo esto de la antropología visual y demás, ha habido otras producciones, tan solo en los módulos que ahí se desarrollan y en los talleres que se dan, y entre otras, ¿no? Universidades que hay, es como una buena mata, mata de etnocineastas. ¿Cuál consideras que es el futuro de la investigación etnográfica y audiovisual en Querétaro? Pues yo considero que crecer, ¿no? Que crecer es el futuro de la producción etnográfica en Querétaro y en gran parte del país y pues del mundo. O sea, ya se veía venir con el crecimiento pues, tanto demográfico como de la accesibilidad de la tecnología a las personas. Entonces, ya ha estado creciendo, y ahora con la pandemia, pues todavía va a crecer más, ¿no? Porque si nos vemos ante la disyuntiva de que pues, nuestro campo laboral para realizar etnografía, pues había sido obviamente las calles, los pueblos, campos, ¿no? Incluso le llamamos, pero pues ahora entre la disyuntiva que nos pone la pandemia, pues nosotros pues no queda más que seguir realizando documentales y de estar de alguna manera presentes y adaptarnos a estas nuevas realidades virtuales que se presentan. Y pues ese es el futuro, pues crecer, o sea, tomar estas herramientas que tenemos ahora como cámaras y micrófonos para poder dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Nuestras etnografías, nuestras investigaciones, para hacerlo también con las gentes con las que trabajamos, pues ya también te piden dónde pueden verse, cómo pueden compartir ellos sus propias realidades. Entonces ya es
pues muy gratificante poder agarrar un link de alguna red social o de alguna plataforma de internet y poder pasarlo por algún mensaje, ¿no? Entonces, crecer yo creo que es el futuro de la antropología visual y de la etnografía visual. Wise on the